Familia, el gusto de volvernos a encontrar en una nueva presentación de nuestro programa Surco TV. Hoy con diversos temas que los vamos a pasar a presentar mediante los titulares de esta media hora de nuestro programa en Canal Rural Satelital. Economía. Sobre la situación en las diferentes regiones nos da detalles el empresario Pablo Dunrauf. Soja, prácticamente culminada la campaña, nos deja un balance el ingeniero Eugenio Cardenó. Reproducir, el doctor Carlos Munar nos deja interesantes reflexiones. Siembra, segunda parte de la charla con el ingeniero Lizardo González. Carnes. El IPCBA trabaja activamente, eso nos lo informa Jorge Torelli. Suelo. ¿Cómo se encuentran los nutrientes en nuestra zona? El ingeniero Esteban Bilbao nos da detalles. Lo señalábamos en los titulares y nuestro primer trabajo tiene que ver con la entrevista lograda por Verónica Salamanco de Infolink con Pablo Dunrauf. A él se lo consultó acerca de las diferentes economías regionales de nuestro país y él nos dejaba los siguientes conceptos y nosotros lo compartimos de la siguiente manera. Economías regionales nosotros le decimos a todo lo que queda fuera de la que es la zona núcleo, que eso va desde Valle, Río Negro, puede ser Neuquén, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, tenemos lo que es Corrientes con el algodón que tenemos en Chaco y en Santiago, el arroz, son las economías que están concentradas en alguna región de Argentina. Las economías regionales, la gran mayoría no dependen ni del gobierno de turno ni del tipo de cambio, sino van a oferta y demanda. No tienen mercados reguladores y dependen de alguna lluvia o alguna sobreoferta o alguna variable que hace que tengan crecimientos y caídas muy pronunciadas todos los productos. Una referencia, la zona nuestra particularmente, que es de cebolla. Hace 2 años la cebolla llegó a valer $20 la bolsa, que es la unidad de medida de comercio, y hoy está valiendo 50 centavos. No depende ni de gobierno ni de tipo de cambio, es algo totalmente aleatorio, que se da una sobreoferta en alguna zona, en este caso Brasil, y nos termina perjudicando acá. Pasa otra economía regional, por ejemplo, es el arroz, que ahora está con un valor más razonable, pero está todo bajo agua, inundado. Pasa lo mismo con el algodón. El caso de la zanahoria es lo mismo, es todo mercado libre puro, tire y afloje, oferta y demanda, que es lo que determina el precio. Primero es imprevisible totalmente la demanda hasta cuando ya es muy tarde. Cuando hay mucha demanda uno siempre llega tarde y después hay caídas tan abruptas que a uno lo agarra con una estructura o dicho mal y pronto, siempre mal parado. O sobra o falta. El ingeniero Eugenio Cardenó estuvo visitando nuestros estudios y con él estuvimos dialogando acerca de lo que nos dejaba una nueva campaña sojera en nuestra zona, que por cierto pasó bastante desapercibida lamentablemente. Prácticamente lo que es soja de primera ya se ha cosechado todo. Queda aún por cosechar algunos lotes de soja de segunda, pero ya prácticamente también se está terminando. En general, en soja los rindes no fueron muy buenos, aunque bueno, se notó muy claramente, digamos, los lotes mejores y los lotes en los cuales se viene trabajando mejor, que tuvieron diferenciales de rinde. Y también dependió, digamos, como hubo lluvias bastante diversas,
hubo en general mejores rindes sobre la costa, y ya entrando más, digamos, hacia el continente, los rindes fueron más malos. Incluso, bueno, hubo una diversidad de rindes, sojas que rindieron 500, 600, 700 kilos, y algunos lotes muy puntuales que tuvieron buenos rindes de alrededor de 3.000 kilos, pero fueron realmente muy, muy pocos. En general los rindes no fueron buenos. Y lo que es soja de segunda, también faltó mucha agua. En general muchos lotes no se han cosechado directamente, y los que se están pudiendo cosechar, los que se han cosechado, no han sido buenos los rindes. Rápidamente nos vamos a establecer un nuevo corte comercial en Surco TV. Enseguida retornamos y vamos a estar ampliando en el segundo bloque los siguientes titulares. Reproducir. El doctor Carlos Munar nos deja interesantes reflexiones. Siembra. Segunda parte de la charla con el ingeniero Lizardo González. La solución está muy cerca. Software Factura Electrónica. Personaliza la factura de tu empresa o negocio. caio.com.ar. Casa Prieto. Gráfica Zeppelin. Opción eléctrica. Y ahora sí, amigos, estamos abriéndole la tranquera a este segundo bloque de nuestro programa. El doctor Carlos Munar estuvo hablando con Verónica Salamanco acerca de la importancia en la reproducción bovina. Un tema que seguramente al amigo productor le va a interesar y mucho. Disponibles los rodeos de cría comerciales, como es el toro, que sin duda preña el 90% de las vacas del país, el toro limpio, y nos explayamos sobre el concepto del toro limpio, el toro revisado, tratado clínicamente, con todos los estudios funcionales y estudios de laboratorio, libre de enfermedades venéreas, etcétera, que nos garantizan un alto porcentaje de preñez. Hablamos también de que el índice de destete a nivel nacional es del 60%, o sea que hay mucho camino por andar, en términos fundamentalmente de porcentaje de preñez. Después también hablamos de la inseminación artificial y de la inseminación artificial a tiempo fijo, como una herramienta muy utilizada cada vez más gracias a los protocolos de tiempo fijo, y en este momento se calcula que el 10% de la población de vacas de los rodeos de cría está siendo inseminada. Esto ha sido un gran avance, el tiempo fijo, equiparable o comparable con el semen congelado de la década del 40. Y por último hablamos también de la transferencia embrionaria, que se utiliza al 0,2% sobre el rodeo de vacas. Si tenemos 20 millones de vacas, si tenemos 40.000 embriones por año, es el 0,2%, pero que es un método muy útil y económicamente muy rentable y accesible para producir toros. Es decir, no sirve la transferencia para producir terneros comerciales, sino para producir reproductores de alta calidad genética. Y por último también hicimos un análisis comparativo de los resultados con embriones producidos in vivo o con el sistema convencional en comparación con el sistema in vitro, que es el sistema del cual se está hablando mucho, está muy de moda, pero sobre el cual nosotros recomendamos utilizarlo con cierta cautela
que no es cautela con temor, sino asumiendo los riesgos y utilizándolo estratégicamente bien para que sea positivo. Precisamente nosotros estamos difundiendo desde siempre, digamos. Yo comencé con transferencia planaria en el año 80 y me he dedicado a difundir, a informar a la gente para que la gente tenga una expectativa normal de resultados y de costes, ¿no? Porque si uno promete resultados que después son inaccesibles, ¿no? Objetivos que no vamos a poder lograr, es un fallo grande. Es decir, después viene la desilusión, el descontento, el boca a boca negativo. Y cuidado que la técnica de embriones in vitro es una herramienta muy útil porque podemos obtener embriones de todas las vacas, pero cuidado que y la cantidad de embriones que producimos in vitro es sustancialmente mayor que con embriones in vivo o convencional. Lo que ocurre es que después aumenta el peso del ternero al nacer, aumenta el índice de distosia, aumenta el índice de pérdidas, y lo más importante es que el índice de preñez muy pocas veces supera el 40%. Entonces, si nosotros tenemos que comparar el 35-40% con el 60% de los embriones convencionales, el costo ahí se va muy arriba para el productor. En el anterior programa compartíamos la entrevista lograda por nuestro amigo Fernando Luna con el ingeniero Lizardo González acerca de la campaña FINA. En esta oportunidad, para todos ustedes, la segunda y última parte. Mercado de exportación, yo creo que depende cuáles son los países, pero si es derecho para Brasil, por ejemplo, que es, bueno, estábamos viendo en los últimos años, es el tercero o el cuarto importador mundial y está casi de alguna manera atado, ¿no es cierto?, a la producción de Argentina. Es decir, hay un convenio en el Mercosur que tiene unos aranceles preferenciales de manera tal que nosotros el año pasado se exportaron más de 4 millones de toneladas y este año se presume que va a llegar a 4,5 millones o más. Y ellos sí necesitan una calidad de buena a muy buena, justamente porque quieren de alguna forma usar a nuestros trigos como correctores de la producción de ellos, que en general llega a 4 o 5 millones de toneladas para cubrir todas sus necesidades. Ahora, ¿qué sucede? Que el saldo exportable de Argentina es más que 4,5 millones de toneladas. Este año se presume que va a haber a lo mejor 8 millones de toneladas. Entonces ese plus extra, que será 3,5 o 4 millones más de toneladas, seguramente hay que exportarlos a otros países. El año pasado, como se amplió de alguna manera la posibilidad de ofrecer trigo para el mundo, de acá de Argentina, se consiguieron exportar a 40 distintos puntos de otros países. Entonces, ya de alguna manera se toma en cuenta, ¿no es cierto?, que el trigo argentino es un trigo mejorado, ¿no es cierto?, no es un trigo de relleno, y quedaron muy conformes. De manera tal que creo que va a ser posible exportar de vuelta, por ejemplo, a Egipto, que es el principal importador de trigo, y a otros países del norte de África. Y si sumamos eso también a los otros países de Sudamérica, estamos exportando también algo, ¿no es cierto?, a Perú, a Colombia, a Chile, y se presume que quizás también se pueda captar algo del mercado de México, que también es un importador importante. Así que bueno, yo creo que pese Rápidamente nos vamos a establecer un nuevo corte comercial en Surco TV. Espérenos por favor,
que enseguida retornamos y vamos a estar ampliando para todos ustedes en el tercer y último bloque los siguientes titulares. Carnes. El IPCBA trabaja activamente, eso nos lo informa Jorge Torelli. Suelo. ¿Cómo se encuentran los nutrientes en nuestra zona? El ingeniero Esteban Bilbao nos da detalles. Software Factura Electrónica. Personaliza la factura de tu empresa o negocio. Ingresa ahora a www.caio.com.ar. Gráfica Zeppelin. Casa Prieto. Opción eléctrica. Tercer y último bloque de nuestro programa y vamos a dialogar con Jorge Torelli, director del IPCBA, que está trabajando activamente para colocar carnes argentinas en el mercado asiático. Una noticia excelente. Respecto de mercados externos, el Instituto sigue trabajando fuertemente en su agenda internacional con la apertura de mercados y, por supuesto, fortaleciendo la presencia en los mercados que ya estamos. Es noticia de que la última CIAL de China fue muy exitosa. China hoy por hoy es el principal comprador en volumen de Argentina y también en volumen de dólares ingresados. Se ha transformado en nuestro principal mercado. De todas maneras, Unión Europea sigue teniendo una fuerte presencia. Nosotros mantenemos la presencia allí, vamos a mantener la presencia en Europa y por sobre todas las cosas hicimos después de CIAL China, algunos exportadores se corrieron a Filipinas, que es el nuevo mercado abierto. Hubo muchísimas expectativas y la verdad que los empresarios estuvieron muy contentos del impulso que podremos darle a las exportaciones allí. Respecto a las expectativas que tenemos con respecto a los mercados, es fundamentalmente ver cómo evoluciona el Tratado de Libre Comercio de Unión Europea-Mercosur, que podría ser una fantástica oportunidad para colocar carnes argentinas. Y bien, la apertura del mercado de Estados Unidos, que la última información que tengo es que el FCIS ya mandó el informe de la visita de plantas que hizo en Argentina con algunas observaciones que SENASA rápidamente contestará y probablemente tengamos noticias de que el mercado que está abierto se vuelva operativo en el corto plazo, digamos, ¿no? Hay muchas gestiones después de la visita del presidente Macri a Japón y bueno, ya veníamos trabajando con Corea y estamos trabajando ahora con Japón. Probablemente la Patagonia, que es zona libre de aftosa sin vacunación, sea aceptada por el gobierno japonés como para poder exportar carne allí. De todas maneras, la oferta es limitada, pero el nicho de mercado es muy bueno y para empezar a entrar, digamos, sería muy bueno. Son 12 pasos, la Patagonia de aceptación, digamos, ¿no? La Patagonia está en el 8º, yendo hacia el 9º paso, con lo cual se podría acelerar y, bueno, la gestión del gobierno argentino a través del Ministerio de la Industria, Presidencia de la Nación y, por supuesto, Cancillería, es muy importante para este tipo de cuestiones. Yo creo que es auspicioso. Yo pretendo de que estemos preparados y que preparemos la demanda para cuando venga la oferta. De hecho, no hay que descuidar el mercado interno, que es una de nuestras principales fortalezas para lograr la integración. Y ya prácticamente cerrando esta media hora de nuestro programa, vamos a hablar de los nutrientes del suelo de nuestra zona con el ingeniero Esteban Bilbao, que nos hace un interesante balance de cómo se encuentra y qué hay que hacer.
En lo que es la cuestión de la fertilidad de los suelos, en los lotes que hemos analizado para la siembra de trigo y de cebada este año, hemos encontrado que en general los valores de nitratos están muy bajos, en gran parte por el lavado de las lluvias de alto milimetraje de abril y las recientes también, y por las condiciones de baja mineralización que hubo durante el verano por la sequía. En esa época hubo temperatura que ayuda a mineralización, pero el suelo estaba muy seco. Entonces estamos hablando de valores entre 30 y 50 kilogramos de N de nitratos en 60 centímetros de profundidad de suelo, los cuales son bastante inferiores a lo normal, que en general estamos hablando de entre 60 y 80 kilogramos de N de nitratos en los 60 centímetros de suelo. Hay casos en los cuales los valores fueron altos también, pero la mayor proporción de los lotes son bajos, están bajos de nitrógeno, entonces hay que empezar a pensar en hacer una aplicación de nitrógeno más alta, de una mayor cantidad de dosis de urea, y empezar temprano, o sea, ya en lo que es 1 a 2 hojas desplegadas de los cultivos, empezar a hacer la primera aplicación. Y en los casos que tenemos casos en los cuales hay que pensar en hasta 300 kilogramos por hectárea de urea a aplicar este año en lotes de alto potencial y con muy bajos nitratos en el suelo, no es descabellado, y estamos haciendo el planteo de realizar 3 aplicaciones, o sea, en vez de dividir en 2, dividir en 3 las aplicaciones para ser más eficiente, aplicarlo más en el momento más adecuado, y también disminuir por ahí lo que es el riesgo de un lavado en esta época, que ya los suelos están con mucha humedad y se siguen recibiendo precipitaciones. Puede suceder un lavado que corra este nitrógeno de la zona que puede captar el cultivo, y además esas condiciones también pueden llegar a generar alguna contaminación de agua subterránea. Y así, de esta manera, amigos, rápidamente pasaron 30 minutos de toda la información que teníamos para compartir con todos ustedes desde la ciudad de Necochea. Los saludos y agradecimientos en esta oportunidad van a ser para Silvia Cicera, que junto a su mamá Justina y su hermana Estela nos ven desde Pampa Juanita, Pampa del Infierno, Chaco. Desde allí están sintonizando y siguiendo Canal Rural Satelital. También el abrazo grande para Miguel Aspitarte, que en estos días está cumpliendo años. Nos volveremos a encontrar, si Dios así lo permite, dentro de 7 días con más Surco TV y por Canal Rural Satelital, que es el primer canal de la Tierra. Hasta entonces, y muchas gracias.